De nuevo nos hemos encontrado para seguir con este encuentro que estamos realizando para poder recibir la calidad de instrucción que Dios tiene a través de su palabra y a través de la revelación de Ellen White. Vamos ahorita a hablar acerca de la heredad del Señor. Y más particularmente, al hablar de la heredad del Señor, vamos a hablar ahorita acerca de la familia. Es uno de los temas más apasionantes para este servidor en cuanto a la mayordomía cristiana. Porque a través de la familia la sociedad se construye. A través de la familia la iglesia se levanta. A través de la familia testificamos nosotros qué es lo que creemos en Dios y cómo nosotros creemos en Dios. Permítame, por lo tanto, al comenzar en esta ocasión, voy a leer unas citas sin ningún tipo de comentario, solo para que podamos entender que cuando hablamos de hogar, no estamos hablando de cualquier cosa de lo común y de lo corriente. Es algo que los padres debemos meditar con profundidad y por consiguiente los hijos, que también somos parte del hogar, tenemos que ser consecuentes de una responsabilidad. Entonces permítanme, yo les leo algunas citas del espíritu de la profecía con relación acerca de lo que es el hogar. En primer lugar, encontramos en el hogar cristiano, para algunos es el hogar adventista también, hogar cristiano u hogar adventista en la página número 2. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Piensen en las palabras que estamos leyendo. El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Todo esto lo decimos para que vayamos tomando en mente y dejar que sean las notas que estamos leyendo aquí, las citas, las que queden, no es tanto el comentario del individuo. Una familia bien ordenada, disciplinada, influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. La primera obra del cristiano consiste en estar unidos en la familia. En toda familia donde Cristo mora o more, se manifestará tierno interés y amor mutuo. Y una última, existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. La mayoría de todas estas están en hogar cristiano u hogar adventista. Muy bien, al hablar de la familia, ¿qué observamos nosotros en la actualidad con relación a la familia? Es más, es muy fácil hablar de otras familias. Es más difícil para nosotros hablar de nuestra propia familia. ¿Cómo está mi familia hoy? Y ya ahí la situación comienza a cambiar. Al hablar de otras personas, podemos hablar y nadie nos para de hablar. Pero comencemos a hablar de nuestra familia y no llevamos un minuto y ya no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Porque no queremos descubrir qué es lo que acontece en nuestra familia. Lo que vamos a ver en esta hora no es tanto lo que acontece en nuestra familia, sino cómo nosotros podemos desarrollar una familia que honre y dignifique a nuestro Creador.
las familias de la actualidad. Estoy generalizando ahorita. Así que algunas de las cosas que voy a mencionar, ustedes se pueden agachar y pasar por encima porque no tiene problema. Pero algunos de nosotros, de una u otra manera, a veces tenemos algo que tenemos que mejorar en la familia. Y cuando yo digo que tenemos algo que mejorar, seríamos muy pretenciosos si dijéramos que ya nosotros alcanzamos el ideal. El ideal del cristiano y el ideal de la familia no lo vamos a alcanzar ni siquiera aquí en la tierra. No lo vamos a alcanzar. Tendremos que ir a la Universidad Celestial. Y después de 1000 años de estudio en la Universidad Celestial, vamos por el resto de la eternidad aquí, en esta tierra renovada, y seguir estudiando. Las familias que van a poblar el cielo son familias que tienen el cielo presente en su corazón en la actualidad. Familia. ¿Qué encontramos? En la radio, la televisión, en los periódicos, en la vida cotidiana. Encontramos una familia llena de problemas. Encontramos a padres que están en contra de sus hijos. Algunos padres que se comportan peor como unos animales para con sus hijos. Los tratan de una manera brutal. Padres que abandonan el hogar, el seno del hogar. Cuando digo padres estoy hablando en forma genérica, porque a veces es el hombre quien abandona el hogar, a veces es la mujer que abandona el hogar y a veces son los hijos quienes abandonan el hogar. Padres en contra de sus hijos. Padres que no tienen la más leve insinuación acerca de la responsabilidad paternal. Algunos los echan a la calle, algunos recién nacidos no quieren tener hijos. Y si no querían tener hijos, ¿por qué se propusieron tener hijos? Y una vez que llegan, entonces en lugar de hacer una bendición, conceptúan que es un estorbo y por consiguiente salen ¿de quién? Salen de sus hijos. Pero por otro lado también tenemos hijos irresponsables. Hijos que van en contra de sus padres, algunos de ellos con mucha ingratitud. Y no hacen sino solo exigencias a los padres, pero no aportan para el bienestar del hogar y la familia. Vamos a leer 2 versículos para que podamos entender la profundidad de lo que es pertenecer a una familia. Sabe que muchas veces nosotros nos portamos de una manera inconsecuente porque no hemos entendido el valor de las cosas y una de ellas lamentablemente es la familia. Y por eso nos portamos a veces no como individuos, no como personas, y donde debería reinar la paz y la armonía en el hogar, existe por completo lo que es lo contrario. Vayamos a Génesis 1. Y vamos a leer 2 versículos que hemos leído ya varias veces en esta semana. Capítulo 1, versículos 26 y 27. Estos 2 versículos, además de todo lo que hemos leído y dicho y hablado en la semana, tiene algo que decirnos ahora con relación también a la familia y particularmente con nuestros primeros padres. Vamos en primer lugar al versículo 27 y después nos devolvemos al versículo 26. ¿Está bien? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? Los padres, las personas y por consiguiente la familia. No somos producto del azar o de la casualidad. No vinimos así por así. Somos la obra maestra de la creación. Y desde esa perspectiva, Dios espera que nosotros comencemos a dirigir
nuestra existencia, nuestra vida, desde esos conceptos, y si los comenzamos a hacer desde esa perspectiva, nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar individualmente y reunir esos pensamientos ahora en familia, será una familia que va a disfrutar de las cosas, aunque sean sencillas, pero con un gozo dentro de su corazón. ¿Qué es lo que nos dice? Si somos la familia, es creada por Dios. Entonces, esto nos trae a nosotros una responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y si yo no me pertenezco a mí mismo, si yo soy obra de la creación de nuestro Dios, entonces yo tengo que dar cuentas de lo que yo soy. Yo no puedo decir ahorita, esta es mi familia y como familia nada se mete con ella. Una cosa es el hecho de tener la familia, ¿cierto? Como decía Elena White aquí, que la familia es un círculo sagrado y que nadie tiene por qué entrometerse a la familia. No hay segundos ni terceros en la familia. Lamentablemente, muchas veces permitimos nosotros que otras personas entren al círculo de la familia y comiencen a dar directivas que no son de la familia, pero que van a afectar directamente a quién, directamente a la familia. Debemos de dar cuentas a Dios. Ahora, si debemos de dar cuentas a Dios, el versículo 26 nos va a dar otro elemento, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa creados a imagen y semejanza de Dios? Significa que tanto en la parte exterior como en la parte interior. Ahora, ¿qué es eso cuando hablamos de la parte exterior del individuo o de la parte exterior de la persona? Cuando hablamos de la parte exterior de la persona, es lo que ustedes están viendo en mí y es lo que yo veo en cada uno de ustedes. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama personalidad. La parte interior, la que no observamos, eso se llama carácter. Y entonces el carácter es la suma de todos los atributos. Ahora, yo puedo, a través de las actitudes que yo tenga, demostrarles a ustedes cuál es mi carácter. A la vez, a través de sus actitudes, yo voy a poder tomar un concepto de quién es usted. Pero algunas veces la gente puede engañar, ¿cierto? Entonces, como dice la Sagrada Escritura, algunos lobos se visten ¿de qué? Se visten de oveja, pero por el hecho de que tiene, ¿cierto?, un vestido de oveja, no deja de ser ¿qué? No deja de ser lobo. Entonces, el carácter de él, lo que es él en esencia, que es el carácter, ¿qué es? Es un lobo. Entonces, algunas personas somos buenos para disimular lo que nosotros somos en la realidad y damos una apariencia. Ahora, ¿quiénes por excelencia son buenos en eso? ¿Quiénes? Los que están de novios. ¿Por qué? Porque quieren una conquista. Y entonces quiere dar lo mejor. Pero una vez hace otra vez como el lobo vestido de oveja. Una vez que se gana la ovejita y coge la ovejita porque cree que es la ovejita, se quita el vestido y le muestra las garras y le muestra los dientes. ¿Y acaba con quién? Y acaba con la oveja. Entonces, así sucede a veces cuando una muchacha o un muchacho, ¿cierto?, tienen un objetivo particular hacia cierto individuo, hacia cierta persona, entonces dan una apariencia. No estoy diciendo que es todo el tiempo, porque hay personas muy sinceras con eso.
Y algunas de las que son muy sinceras a veces llegan a ser ofendidas por la actitud de quién, por la actitud de otras personas. Así que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tanto en la parte interna como en la parte externa. Eso no lo digo yo, lo voy a leer. Eso está en Patriarcas y Profetas en la página 25. Patriarcas y Profetas, página 25. El hombre debía de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen de Dios. Y entonces ella cita Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué representa en el pastel el 10%? Esto tenemos que comenzar a analizar lo que es esto. Dios quiere que las familias que Él creó a su imagen, aunque ha sido distorsionada la imagen de Dios por causa del pecado, pero que a través de nuestras acciones demos una demostración de que hay una influencia bienhechora en el interior de nuestra vida. Y por eso nuestros pensamientos y nuestras conductas son puros. Y entonces presentamos a la familia, ¿qué? A la familia delante de Dios a través de ese ejemplo que nosotros hemos recibido. Y en otras palabras, si nosotros, cierto, le entregamos a Dios, a pesar de problemas y dificultades, le entregamos una familia honesta, fiel, honrada, cariñosa, así no tenga dinero, porque el dinero no es lo más valioso. Lo más valioso es lo que bulle dentro del corazón. Aquello que hace que una persona en realidad es lo que es. Se la presentamos a Dios y Dios entonces se va a comprometer con nosotros. Dios, cuando decimos que Dios se compromete en nosotros, no es que Él esté esperando de que yo lo haga. No es que diga, bueno, si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él hace, decíamos anoche en Mateo 5:45, que el sol salga sobre quienes, solo sobre los adventistas del séptimo día. No, salga sobre quién, salga sobre buenos y salga sobre malos, y salga sobre buenos adventistas y salga sobre malos adventistas también. El Señor hace eso. Y Él espera de nosotros entonces que le entreguemos eso a Él. Y Él entonces va a corresponder a la confianza que hemos depositado. Todas las cosas positivas que suceden en mi vida, que se transfieren al beneficio de la familia, todas sin excepción, es porque Dios así lo ha permitido, es porque Dios así lo ha colocado en nuestra mente. El versículo 28 de Génesis 1 dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios. ¿Y qué más? Fructificad, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre ¿qué? Que se mueven sobre la tierra. Aquí esto nos va a llevar a la verdadera mayordomía de la familia. El versículo 28 nos dice cuál fue el propósito de Dios al crear a Adán y Eva. ¿Qué les dijo? ¿Que tienen que qué?
fructificar, ¿cierto? Y de fructificar, entonces tiene la palabra para entender la fructificación, dice, viene la multiplicación, multiplicaos. Así que la pareja estaba creando un elemento de un compromiso para con Dios. El hecho de que ahora tenía una responsabilidad de ser co-creadores los hacía a ellos responsables. ¿Cómo podían ellos responder a esa responsabilidad? Y aquí es donde entra la mayordomía. Ellos tenían que regir su propia vida y la vida de sus descendientes a través de las directivas que Dios les había entregado, las directivas que Dios les había dado. No nos olvidemos, si Dios nos da una familia, Él espera que nosotros le entreguemos una familia. Si Él nos da una familia que es obediente, si Él nos da a nosotros el desarrollar la obediencia, espera que nosotros entreguemos una familia obediente. Tenemos que rendir cuentas a Dios acerca de nuestra descendencia. ¿Y cómo? Dios nos lo recuerda. Y ahí viene a ratificar el principio de la mayordomía. Vayamos ahora al libro de los Salmos. Salmos, un salmo que ustedes conocen muy bien, Salmo 127. Y vamos a leer del Salmo 127 los versículos 2 al 4. Y dice de la siguiente manera: por demás es que voy a leer desde el 1, está bien, porque vale la pena. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela ¿qué? La guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, este es el versículo clave, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Y después da algunas definiciones. ¿A quién pertenecen los hijos? Vamos a hablar en primer lugar, al hablar de la familia, vamos a hablar en primer lugar a los padres. Y en segundo lugar vamos a hablar a los hijos. Acuérdense que la familia no solo son padres, y algunos padres creen que la familia son hijos, y que él tiene derecho a seguirle a los hijos, pero no tiene el deber. ¿Para con quién? Para con los hijos. Entonces, en esa circunstancia, el Señor nos recuerda a todos los que tenemos hijos. Dice, herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos. Y entonces nos viene también mencionando cómo es que se va a construir la casa. La casa que está hablando aquí en primer lugar. A veces hablamos de casa, ¿cierto? Y creemos que la casa es el edificio o el sitio donde nosotros moramos, donde nosotros vivimos y crecemos. Pero al hablar de casa, aquí está hablando de personas. En otras palabras, dice, en vano usted edifica personas. Sí, ¿quién? Si Dios no es el que tiene la directiva, ¿dónde? Dentro de la casa. Y entonces da algunas palabras ahí de cómo es que tiene que ser edificada la casa. Acuérdense que cuando aquí habla de la casa, usted va a dar cuenta de que no es piedra, ningún tipo de material. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia.
Por lo demás es que levantéis y comáis. He aquí herencia de Jehová, son los hijos de Dios, y cosa de mucha estima dentro de lo que es el ambiente. Ahora, ¿cómo se va a edificar esa casa? El proverbista Salomón es el que nos va a ayudar en esto. Vamos a leer del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24. Y allí vamos a encontrar cómo es que vamos a edificar la casa. Pongamos mucho cuidado porque estamos hablando ahorita a los padres. 24. Dice, porque su corazón piensa en robar, y está hablando acerca de los hombres que son envidiosos. Pero al edificar la casa dice, versículo 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Así que los que están pensando formar un hogar, crear un círculo familiar, deben pensar muy seriamente cuán significativo es el paso que tienen que dar. Es inconcebible para Dios. Si Dios da directivas, espera que sigamos las directivas. Si nosotros seguimos las directivas, aunque hayan dificultades y problemas en la casa, siempre habrá una solución satisfactoria y la casa sigue adelante, con sabiduría, con prudencia. No es el hecho de que algunos creen que el matrimonio es una fábrica de hacer hijos. El matrimonio es adquirir una responsabilidad delante de nuestro Dios. Y le hemos dicho, Señor, tú diste un mandato en el Edén y hasta ahora se ha venido cumpliendo y yo quiero seguir cumpliendo ese mandato. Y voy a tener hijos. Todo hijo que cualquier padre programe tiene que tomar en cuenta que es un hijo que le ha sido entregado, no solamente para esta tierra, sino un hijo que ha sido entregado para el reino de los cielos. Y Dios nos va a exigir ¿qué? Nos va a exigir por completo esto. Manuscrito 126 de 1897. Vuestros hijos son propiedad de Dios, comprados por precio. Tened mucho cuidado, padres y madres, en tratarlos en forma cristiana. Y en la conducción del niño, en la página 23, y el párrafo número 2 dice, los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios para ser educados para la familia celestial. Los que son leales a Dios lo manifestarán en la vida doméstica, considerarán la educación de sus hijos como una obra consagrada, encomendada por el Altísimo. Si son de Dios los hijos, si pertenecen a Jehová, se nos ha dado en mayordomía los hijos. Y los padres y los hijos, y particularmente los hijos, tienen que entender, si ellos han entendido la responsabilidad del papá de dar el sustento para ellos, el mantenerlos aquí en esta tierra, los hijos tienen que considerar a sus padres con todo respeto, con todo amor y con toda bondad. Los hijos nos son confiados a nosotros. Tenemos un deber sagrado los padres. ¿En qué consiste ese deber? El Hogar Adventista, página 143. Los hijos son confiados a padres con un cometido precioso. Prestemos oído, padres. Dice,
Los hijos son confiados a sus padres con un propósito precioso que Dios requerirá un día de su mano. Debemos dedicar a su preparación más tiempo, cuidado y oración. Así que el deber de sus padres no solamente es alimentarlos, no solamente es darle educación de escuela. La gran responsabilidad de los padres es levantar hijos que sean el orgullo de la familia, hijos que presenten dignamente un apellido, padres e hijos a la vez. No olvidemos que como hijos hemos tomado un apellido. Y ese apellido significa que en juego está el que le pertenece o de donde emana o viene ¿qué? Viene ese apellido. Entonces nuestra actitud como hijos también tiene que ser una actitud responsable. Si eso es así, ¿cierto? Que es un cometido precioso, que debemos dedicar tiempo y cuidado y oración para con quién, para con los hijos. Tiene que haber instrucción, no solamente escolástica, tiene que haber instrucción teocrática también. Nada nosotros ganamos con tener un profesional, pero lo más importante es tener un hijo para el reino de los cielos. Y desde esa circunstancia debemos prestar mucha atención. Entonces, ¿cuál es el pedido que Dios hace a los padres? Es importante que yo no les estoy hablando ahorita de lo que hace la sociedad. La sociedad tiene un pedido completamente diferente. La sociedad quiere ahogar a los hijos y la sociedad quiere que se parezca a cómo es la sociedad. Y en la introducción ya vimos que es una sociedad corrupta. No hay nada de halagador, no hay nada bueno dentro de la sociedad que diga yo se los voy a entregar a la sociedad y la sociedad los va a educar. No, la sociedad no tiene cuenta de Dios, la sociedad no tiene temor de Dios, la sociedad ni siquiera confía en Dios. Es más, mucha de la sociedad ni siquiera cree que existe ¿quién? Que existe Dios. La conducción del niño en la página 92 nos habla del pedido a los padres. Si los padres comprendieran que nunca quedarán libres, ojo, nunca, nunca es una palabra absoluta. Entonces no hay una excusa siquiera, nunca quedarán libres de la responsabilidad de educar y formar a sus hijos para Dios. Si hicieran su obra con fe, ojo, con fe, colaborando con Dios mediante oración ferviente y trabajo, tendrían éxito en llevar a sus hijos al Salvador. Ojo, ¿cuál es el gran valor de tener a nuestros hijos bajo la tutela de Dios, bajo el consejo de Dios, bajo la inspiración de Dios? Si nosotros somos muy laxos o muy consecuentes para con nuestros hijos y dejamos que los hijos hagan y deshagan, y por otro lado no es que está muy pequeñito para enseñarles los himnos. Yo conozco madres que ya le cantan y le leen versículos a sus hijos en el vientre. Y algunas de ellas me han dicho, cuando cantamos, cuando oramos, el hijo se mueve. Ella me dice, yo siento que él está entendiendo lo que nosotros estamos haciendo con qué, que estamos haciendo con ese hijo. Pero nace, lo descuidamos. Hoy, qué triste es que los padres ya no educamos hijos. En otras palabras, ya no educamos. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, desde antes de 1 año de edad, ya los hemos entregado a otras personas. Los hemos entregado para que lo cuiden. Porque papá y mamá están ocupados en el trabajo. Es más importante el dinero que la misma criaturita. En esa circunstancia, los padres salen temprano, los hijos no se han levantado, llegan tarde, ya han dormido y los hijos no ven a los padres
ni los padres ven a quién, ven a sus hijos. Algunos, por lo menos abren la puertica y dicen, está durmiendo. Pero otros ni siquiera se les da por ir. Y si hay una persona ahí, los hijos están durmiendo, bueno, ¿y a qué vas a dormir? Bueno, esto no hay problema. Si nosotros no educamos a los hijos, no les enseñamos a ir a la iglesia, no los llevamos a la iglesia, para que disfruten de las bendiciones que Dios tiene en su santa iglesia, ¿sabe qué va a suceder? Esos hijos van a crecer fuera del temor de Dios. Esos hijos no van a, bajo ninguna circunstancia, sentir que tienen un deber para con quién, que tienen un deber para con su Dios. ¿Qué va a hacer el padre cuando llegue a una edad que no se pueda mover por sí mismo? Que tenga que depender de los hijos. Y el padre le dice, hijo, hoy es sábado. Por favor, hijo. Y ahora le llora, no es el hijo al padre, sino el padre al hijo le llora. Por favor, llévame a la iglesia. No, papá, yo ahorita no puedo. Yo estoy ocupado, yo estoy haciendo otras cosas. ¿Cuál es la triste situación? Cuando lleguemos a una edad adulta, ¿qué va a suceder con nosotros si no le enseñamos a los hijos el temor de Dios? El padre tendrá que ir a donde va el hijo. Y no el hijo va a donde va el padre. Qué triste realidad, qué triste realidad. Padres que aún se quedan, porque ya en la ancianidad nos llega como a los niños. Todos nos dan ganas de ¿qué? Nos dan ganas de llorar. Y no hace sino llorar y añorando el culto en la iglesia, pero no tiene quien lo lleve. ¿Por qué? Porque él no tomó tiempo para llevar a su hijo, para edificarlo y educarlo ¿para quién? Y educarlo completamente para nuestro Dios. Así que la obra de todos los padres consiste en educar a sus hijos en los caminos del Señor. Esta no es una cuestión que pueda tratarse livianamente o dejarse a un lado sin incurrir en el desagrado de Dios. Aquí es donde se hace más evidente la mayordomía. Una vez que nosotros tenemos una alta preocupación por nuestros hijos y los hijos ven que son sinceros, ¿qué hacen algunos padres? Lamentablemente. Algunos padres levantan a sus hijos temprano y le dicen, bueno, tienen que ir para la iglesia. Y es triste que muchos niños llegan a la iglesia mandados por sus padres y los padres si de pronto sienten deseos, no va ni a la escuela sabática, ni va al culto divino, sino va a ver a qué hora salen y entonces recogerlos para traerlos nuevamente al hogar. ¿Qué mayordomía está él llevando? ¿Cuál debe ser el resultado de tener un compromiso como familia a través de la mayordomía? Vamos a leer una nota sobre la conducción del niño, página 63. Ni los padres, ni los hijos pueden tener paz, oiga, porque en algunos hogares hay desavenencias grandes e irreconciliables. Ni los padres, ni los hijos pueden tener paz o felicidad o reposo de espíritu cuando transitan por una senda falsa. Pero cuando el temor de Dios reina en el corazón combinado con el amor de Jesús, experimentarán gozo y paz. ¿Cuál será la consecuencia de descuidar la heredad, mis apreciados padres? ¿Qué le pasará a los padres si no cumplen con el deber? ¿Cuál debe ser la actitud del padre con los hijos desde su más temprana edad? Voy a leerles otra nota que es muy diciente, muy diciente. Esta está en la conducción del niño en la página 17. Por favor, si se les olvida todo lo demás, lo que vamos a leer ahora aquí, y hacer un pequeño comentario de esto, habremos ganado el hecho de estar aquí en esta ocasión. Leo. Conducción del niño, página 17. En el hogar es donde ha de comenzar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo
a través de la vida. ¿Qué tipo de lecciones? De respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Algunos niños no tienen dominio propio, pero tienen un demonio propio que se las lleva. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Y mire lo que viene ahora. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es, pues, la escuela del hogar. Mis apreciados padres, los que estamos aquí presentes, los que están por la televisión, los que están por el internet, ¿quién está en la educación de nuestros hijos? Y dice que si nosotros no nos preocupamos por la educación de ellos, Satanás se preocupa grandemente por instrumentos elegidos por él. ¿Qué instrumentos tiene Satanás para educar? La ciencia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿La televisión será que no? Sí. ¿El internet será que no? Sí. Todo esto es una cantidad de elementos. Lecturas, ¿qué tipo de lecturas? Cuando este servidor era niño, o sea, antes de ayer, nuestros padres se preocupaban por la lectura de ellos. Mi papá, a pesar de que éramos pequeñitos, a todos nos tenían una Biblia, un folleto de la escuela sabática y un himnario, a todos los hijos. Y desde el más pequeñito, cada uno con la iglesia íbamos con eso. Nosotros nos levantamos escuchando las historias bíblicas. Por eso a mí me apasionó lo que sería la historia de los profetas, la historia de los patriarcas, la historia de David, la historia de Goliat y toda esa gente. Preguntémosles a los niños de hoy, ¿quién es Moisés? No sé, pero ¿será mi tío, mamá? No sé, no tengo idea, pero de pronto es un tío que se llama Moisés. No. David. No sé quién es David. Miren, en la escuela no conozco ninguno que sea David, así que no me pregunte porque no tengo idea de quién es David. Y de cada uno de esos personajes, es más triste todavía, algunos ni siquiera saben quién es Jesús. Y le hemos permitido, ¿cierto?, que él, Satanás, con esos medios eduque a los hijos. Pregúntele a los niños quién es Spider-Man. O el hombre araña. Ahorita, cualquier niño de 2 años le habla belleza de los Transformers. Y todo lo que ellos tienen es de ese tipo de naturaleza. ¿Con qué está creciendo el niño en la actualidad? ¿Qué hay en la mente de ellos? ¿Hacia dónde están dirigiendo sus pisadas? Lo más seguro es que ellos están afincándose para permanecer en esta tierra. Una situación de esas llega a ser de tal naturaleza que ya no va a encontrar cooperación en Dios. Es grave esto. No lo digo yo. Si lo dijera yo, dijera, bueno, ¿ese con qué autoridad lo dice? Conducción del Niño 216. Dice así: los seres celestiales no pueden cooperar con los padres y madres que descuidan la educación de sus hijos, permitiendo que Satanás maneje esa maquinaria infantil, esa mente juvenil, como un instrumento mediante el cual puede obrar para contrarrestar la acción del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos los padres en el hogar? ¿Qué significa un padre en el hogar? La responsabilidad de los padres, mis apreciados. Voy a leer una nota más. Hogar Adventista 189. Los padres deben considerar que están en el lugar de Dios para sus hijos.
para fomentar cada principio correcto y reprimir cada pensamiento equivocado. ¿Qué lugar ocupamos los padres? Dice que los padres tomamos el lugar de Dios como su representante. En otras palabras, los hijos van a tomar la imagen de Dios de acuerdo a la actitud de nosotros como padres. ¿Qué esperan los hijos de sus padres? Es interesante que a pesar de que le gustan los carritos, a pesar de que le gustan los juguetes, los hijos esperan de sus padres que cuando ellos cometen un error, los padres los disciplinen. Y se sienten frustrados al ver que ellos cometen una equivocación y los padres no dicen absolutamente nada. En otras palabras, les suena hasta gracioso a los padres las actitudes negativas de los hijos. Es más, esto es triste decirlo, pero hay padres que le enseñan a los hijos a ser vulgares. Les enseñan lo que son groserías. Y cuando les enseñan, se ríen. Entonces el hijo dijo, si se ríe, es porque esto es bueno y hay que seguirlo, ¿qué? Hay que seguirlo haciendo. Así que tenemos que ser conscientes de lo que está para cada uno de nosotros. Los hijos toman la imagen de Dios a través de ¿qué? De sus padres. Los hijos esperan que los padres no sean abusivos. Los padres esperan que no los ignore a ellos. En otro sentido, cuando un hijo llama la atención de un padre, generalmente es porque el hijo tiene un problema, tiene una dificultad. Y si el padre no le enseña la forma correcta de actuar en el hogar, ¿qué va a hacer el niño? El niño va a salir corriendo a la calle y va a ser instruido por todo lo que acontece en la calle. Efesios capítulo 6, el versículo 4 y Colosenses 3:21. Vamos a leer los dos. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y también vamos a leer de una vez Colosenses 3:21. 6:4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El Colosenses está en el mismo contexto. Si ustedes lo leen, está en el mismo contexto. Padre, no provocáis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo un padre provoca a ira al hijo? Lo provoca con palabras, con motivos, con acciones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Esta es una advertencia que se nos da a los padres contra una educación represiva. ¿Qué encuentra más fácil para educar el padre? ¿El consejo o el látigo? Ellos creen que todo lo van a solucionar a través de ¿qué? A través del látigo. Sin embargo, lo que el hijo espera de su padre es que se convierta no solamente en el papá, sino también que sea su consejero de cabecera. Y entonces el hijo no va a tener problemas cuando comete una educación, va a venir donde el padre, una equivocación, va a venir donde el padre le decir, papá, yo hice esto, hice aquello. Y sabe que el papá no lo va a aprobar, pero tampoco lo va a echar. Le va a decir, bueno hijo, las consecuencias vienen por un mal proceder, pero yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo estoy aquí ¿qué? Para ofrecerte. Dios tiene una alta consideración por los hijos. Quiere que cada hijo tenga victorias, que no los provoquemos a ira, que seamos consecuentes con él, que sepamos corregirlos cuando ellos cometen equivocaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Unas palabritas ya finales. Vamos a leer dos versículos, o dos textos más bien que dos versículos. El primero de ellos está en el libro, de Proverbios.
el capítulo 1 y el versículo número 8. Ahora vamos a liberar a los padres y vamos a hablar un poquito de los hijos. ¿Está bien? 1:8 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, ¿qué? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies ¿qué? Muy bien, la dirección de tu madre. Y el siguiente versículo, todos los niños lo sabemos ya de memoria. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Ahora, ¿qué es honrar a papá y mamá? Significa que los hijos le debemos obediencia a nuestros padres. Ahora, ¿cómo debe ser esa obediencia, mis apreciados niños? Ojo, padres, porque los niños juegan, ¿cierto? Con la voluntad de papá y mamá. Juegan. Si un niño cometió una equivocación y la equivocación la cometió estando la mamá, ¿qué hace la mamá? Muchas veces no lo disciplina. Cuando digo disciplinarlo significa que todo el tiempo tiene que estarlo acariciando, ¿no? No lo disciplina, sino que le dice: cuando venga tu papá, yo te lo voy a decir. Entonces, ¿qué hace el hijo? Cada vez que comete una equivocación, ¿a dónde va? ¿Dónde el papá o donde la mamá? ¿A dónde la mamá? Porque la mamá no le va a hacer nada. Y entonces llega a odiar por completo a quién, al padre. Es que tú no me quieres, es que tú no me amas, es que tú siempre me pegas y mamá nunca me ha pegado. Bueno, la mamá se volvió un alcahuete. Hijos, ¿cierto? La obediencia se debe a papá y mamá por igual. Los dos fueron nuestros progenitores. A los dos les debemos ¿qué? Les debemos un respeto. La conducción del niño en la página 81. Un niño desobediente hará gran daño a aquellos con quienes se asocie, porque formará otros niños según su propio modelo. Algunos padres se sienten muy agobiados porque quizás descuidaron su educación cuando ellos eran niños. Y todavía quizás llegaron a la juventud, 15, 18 años, y siguen con problemas y los padres se sienten culpables por la actitud de ellos. Quiero liberarlos ahora a ustedes de eso, padres. Lo vamos a hacer a través de una nota que la encontramos en la conducción del niño en la página 153. Daniel y sus compañeros gozaron precozmente de los beneficios de la correcta educación y enseñanza. Pero estas ventajas solas no habrían podido hacer de ellos lo que fueron. Llegó el tiempo cuando debían obrar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propia conducta. Si los jóvenes aprecian debidamente la importancia de la edificación del carácter, verán la necesidad de hacer una obra de modo que soporte la prueba de la investigación delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de quién, está hablando de Daniel. Se cree que cuando Daniel fue llevado a Babilonia, más o menos tenía, algunos dicen que entre 15 y 18 años. Pero Daniel fue preparado en el hogar para poder resistir las adversidades de la vida cuando estuviera solo.
Y mis apreciados padres, si ustedes se han preocupado por los hijos, le han dado absolutamente todo lo que estaba a su alcance, no solamente en la parte material, sino en la parte espiritual, y ellos no quieren, ustedes ya no son culpables. No son culpables, porque ellos ya tienen la capacidad de pensar, de razonar, de hacer y de dar cuentas. Y eso sucedió ¿con quién? Sucedió con Daniel. Una última cita. Vamos a Efesios 6, 1 al 3. Mucho oído, hijos, a este versículo, porque nos va a ayudar a entender algunas situaciones. Efesios, capítulo 6, los versículos 1 al 3. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mejor mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dice que el hijo debe obedecer al padre, ¿qué? En el Señor. Hay ocasiones en que los padres mandan a hacer cosas a los hijos que Dios no aprueba. ¿Cuáles son las razones para que los hijos obedezcan a los padres en el Señor? Número 1, es correcto. Número 2, la ley demanda esa obediencia. Y número 3, hay padres que no son modelo de los mandamientos de Dios y pueden entonces decirle, papá, yo no lo voy a hacer. ¿Y serán qué? Y serán sin problema. En Isaías, en el capítulo 8 y 18, hay una pregunta que Dios va a hacer a todos los que tuvimos la oportunidad de ser padres en esta tierra. Y la pregunta que el Señor nos va a hacer a todos los padres es, ¿dónde están los hijos que te di? Y en Génesis 18 y 19, Dios habla de un padre, habla de Abraham, y dice, yo sé que a sus hijos los mandará después de sí, para que sean, ¿qué? Obedientes a Dios. Mis apreciados padres, si entendemos la mayordomía del hogar, si entendemos la mayordomía de la familia, vamos a cuidar a nuestros hijos para que sean ciudadanos de esta tierra de bien y ciudadanos del reino de los cielos.